La realidad ahora te escucha. Cada respiración es un mensaje, un código silencioso enviado al universo. Y mientras crees que simplemente respiras aire, el campo que te rodea se adapta, transforma los acontecimientos, reorganiza las coincidencias, reescribe las posibilidades. Nada está quieto. Nada es neutral. El aire que entra en ti es el mismo aire que moldea lo que sucede afuera. Crees que simplemente vives, pero transmites. Cada emoción, cada pensamiento, cada pausa, cambia el panorama que te rodea. El mundo no responde a tus deseos, sino a las vibraciones de tu cuerpo. Y estas vibraciones suelen ser inconscientes. Se repiten, se heredan, ocurren automáticamente. Por eso la vida parece dar vueltas. La gente cambia, los lugares cambian, pero la trama sigue siendo la misma. Casi todo lo que te han enseñado sobre cómo transformar tu realidad tiene un defecto oculto. Se decía que bastaba con desear más, pensar positivamente e imaginar un futuro mejor. Pero el universo no entiende los deseos, entiende la frecuencia. Y la frecuencia no nace de la mente, sino de la respiración. El aire es el hilo invisible que conecta lo interior con lo exterior, lo personal con lo cósmico. Cada inhalación enciende un campo. Cada exhalación extingue lo que ya no sirve. Piénsalo, cuando tienes miedo, tu respiración se acelera. Cuando sientes paz, se profundiza. Esto no es casualidad, es un lenguaje. El cuerpo es la antena de la conciencia, y el aire es la señal que envía. Y mientras respiras automáticamente, el universo repite viejos patrones, convencido de que quiere seguir viviendo así. Es como si el campo estuviera siempre esperando nuevas instrucciones, sin que aún te des cuenta de que las estás dando constantemente. Ahora imagina por un momento que hay un punto diminuto, casi imperceptible, entre el final de tu inhalación y el comienzo de tu exhalación. Una pausa tan breve que pasa desapercibida en tu prisa. Es precisamente aquí donde el campo se vuelve maleable. Un espacio microscópico donde el universo escucha sin interrupción. Este es el instante en que la realidad espera su próxima orden, y casi nadie la aprovecha. ¿Qué pasaría si aprendieras a escribir en este espacio? ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar a lo que hay, decidieras por ti mismo lo que quieres transmitir antes de que el mundo responda? Porque, te des cuenta o no, con cada respiración, ya estás escribiendo. Y el campo, fiel y paciente, continúa escribiendo la historia que tu respiración dicta, una historia que puede cambiar en cuanto tomes conciencia del poder que llevas dentro. Llega un punto en que todo parece igual, el mismo camino, las mismas palabras, las mismas reacciones. Y, sin embargo, algo sutil empieza a cambiar. No es el mundo lo que cambia primero. Es la forma en que tu cuerpo lo procesa. Al principio, apenas se nota, un patrón de respiración diferente, una calma inesperada, un silencio que se instala entre dos pensamientos. Es entonces cuando el campo empieza a reorganizarse. Durante años, creíste que la realidad era una secuencia lógica de acciones y resultados. Simplemente tenías que hacer más, esforzarte más, pensar con más ahínco. Pero subyacente a esto hay una capa invisible, un campo de energía que reacciona no a lo que haces, sino a quien eres al hacerlo. Y esta diferencia lo cambia todo. El esfuerzo nacido de la carencia crea ruido. El movimiento nacido de la coherencia crea una respuesta. El universo no necesita que lo convenzas, simplemente refleja lo que pones en él. Imagina caminar por una calle conocida. La gente se arremolina, el aire vibra con sonidos y luces. De repente, te detienes. Solo por un instante. Y en ese instante, el ruido parece desvanecerse. Sientes tu cuerpo, oyes tu propia respiración. Tu mente quiere continuar, pero algo en tu interior ya lo ha reconocido. El campo no reacciona a la prisa, reacciona a la presencia. Es como si el tiempo creara un espacio entre los segundos, y todo se clarifica. En este espacio, la realidad empieza a cambiar. No porque tú lo ordenes, sino porque finalmente existe claridad, lo que permite que el campo responda. El mundo no se doblega a tu voluntad, se reorganiza según lo que mantienes. Por eso algunas personas parecen vivir en armonía, no por suerte, sino porque han aprendido a permanecer en el silencio donde el universo escucha. Y es precisamente aquí donde muchos sienten la necesidad de hacer una pausa. Porque en lo más profundo de su ser, reconocen que en este silencio, en esta pausa casi sagrada entre respiraciones, reside la verdad. Por eso, tantos eligen detenerse y seguir cada nueva revelación, sintiendo como el campo se armoniza un poco más con cada palabra, con cada pausa. Pero hay algo que casi nadie nota. El campo no solo refleja lo que sientes, sino que lo amplifica. Y lo que vibras en él no desaparece, se amplifica. La pregunta es,
¿Qué estás nutriendo con tu propia respiración? La respuesta empieza a tomar forma, sutil, invisible, lista para revelarse con la siguiente respiración. Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, en el momento en que el campo empieza a reaccionar. La mente, acostumbrada al control, intenta comprender, medir y clasificar. Pero lo invisible no se puede explicar, solo se siente. En cuanto empezamos a alterar nuestro ritmo interior, la realidad reacciona de formas aparentemente aleatorias. Las personas se distancian, se abren oportunidades, regresan recuerdos olvidados. Y en este aparente caos, lo nuevo empieza a emerger. La transformación rara vez llega con flores y claridad. Aparece bajo la apariencia de desorden, pérdida y quietud. Lo que llamabas estabilidad comienza a desmoronarse, no como un castigo, sino como una liberación. Es el propio campo el que se purifica, desprendiéndose de viejas frecuencias que ya no sustentan a la persona en la que te estás convirtiendo. El cuerpo lo siente primero. La fatiga se instala, un nudo en la garganta, la necesidad de soltarlo todo. Pero es solo el sistema el que está aprendiendo a vibrar de forma diferente, y eso necesita espacio. Imagina una casa vieja en remodelación. Paredes derrumbadas, polvo flotando, nada en su lugar. La incomodidad es el precio que pagas por unos cimientos nuevos. El mismo fenómeno ocurre dentro de ti. Cada respiración profunda derriba un muro invisible. Cada pausa profunda abre una ventana al aire fresco de la conciencia. Pero ahí es precisamente donde surge la tentación de rendirse. Porque lo viejo, aunque limitado, resulta familiar. Y lo nuevo, aunque liberador, es incierto. En este punto, la sombra se manifiesta. Duda, miedo, un anhelo de volver a lo familiar. La mente dice, nada cambia. Pero el campo susurra, espera. Y mientras el conflicto se desenvuelve, el aire sigue circulando, reescribiendo pacientemente la historia que aún no puedes ver. Cada ciclo es una nueva línea, un intento silencioso del universo por mostrarte todo lo que aún es posible. Hay momentos en que todo el cuerpo parece resistirse, como si respirar fuera doloroso. Pero es precisamente en este dolor que la realidad se revela. Porque el campo solo puede responder a lo verdadero, y la verdad a veces destruye lo que parecía correcto. Se trata de desprenderse de las viejas frecuencias, las máscaras emocionales y las repeticiones que te tenían cautivo. Y cuando el aire entra suavemente por primera vez tras el caos, se oye algo diferente. Un sonido apenas perceptible, como si el universo respirara al unísono. Es señal de que se está formando una conexión, aún frágil, pero viva. Y aunque no lo entiendas todo ahora, algo más grande está a punto de suceder, una revelación que solo se revela cuando el corazón finalmente aprende a escuchar su propio silencio. Entonces algo empieza a cambiar, no externamente, sino internamente. El aire parece más denso, más presente, como si cada respiración cargara con un recuerdo antiguo, un eco olvidado de quién eras antes de intentar controlarlo todo. Una ternura se filtra por las grietas del miedo, una calidez que no proviene del cuerpo, sino del reconocimiento. Porque de repente, en medio de la incertidumbre, algo dentro de ti se da cuenta de que no se está rompiendo, sino creando espacio. Aquí es donde muchos se pierden. La mente quiere apresurarse, comprender qué sucede, recuperar su antiguo control. Pero el campo no se mueve por orden, sino en sincronía. Y la sincronización no significa prisa, sino rendición. El universo no responde a quien grita más fuerte, sino a quien respira más hondo. A veces, el campo solo te escucha cuando exhalas inconscientemente. Quizás por eso hay momentos en que la soledad parece más intensa, cuando el ruido del mundo se desvanece, dejando solo el sonido del aire en el pecho. Y, curiosamente, entonces la vida empieza a escucharte. No hay nada que demostrar, nada que lograr. Solo el simple hecho de existir, de respirar conscientemente, de dejar que lo invisible haga lo que siempre ha sabido hacer. En ese momento, muchos sienten la necesidad de acompañar este viaje y dejar una señal silenciosa de que el mensaje los ha tocado, como quien reconoce su propio reflejo en el espejo de su respiración. Piénsalo, el aire que respiras hoy ha atravesado montañas, océanos, otros cuerpos y épocas. Lleva en sí el recuerdo de todo lo que ha vivido en este planeta. Y ahora, al pasar a través de ti, se renueva. Eres el punto donde lo viejo se convierte en futuro. Con cada respiración, la creación se repite, pero nunca es la misma. Y quizás esa sea la verdadera magia, darte cuenta de que, incluso en medio del caos, la vida sigue escribiendo belleza a través de tu respiración. Lo que parecía destrucción era en realidad reconstrucción. Lo que parecía silencio era la pausa antes de la nueva música. En cada vacío yace un significado oculto,
en cada pausa una respuesta oculta. Pero para oírlo, debes permanecer. Inhala de nuevo. Exhala de nuevo. Porque en ese espacio, entre la inhalación y la exhalación, el misterio comienza a revelarse, y algo mucho más grande está a punto de desplegarse. Llega un momento en que el aire parece contener algo más, una intención oculta, un significado inefable. Entonces empiezas a comprender que respirar no es solo un acto físico, sino una forma silenciosa de comunicación. El campo comprende lo que aún no puedes expresar. Traduce lo que yace entre líneas en tus emociones. Y por eso ciertos cambios ocurren sin previo aviso, como si una inteligencia invisible reordenara los hilos de tu historia mientras respiras. La mayoría de la gente intenta interpretar esto mentalmente, pero sus mentes son incapaces de traducir lo que siente el cuerpo. Pues el cuerpo es el primero en percibir cualquier cambio. Vibra de forma diferente. Se anticipa. Y a veces, cuando el campo empieza a cambiar, aparece una sensación de inquietud, una opresión en el pecho, un escalofrío repentino, una sensación de indefinición. Esto no es miedo. Es una expansión. Es la señal de que lo invisible se está fusionando con lo visible. Imagina un río subterráneo fluyendo silenciosamente bajo una ciudad. Durante años, nadie lo oye. Hasta que un día, encuentra la manera de abrirse paso. La tierra tiembla, los edificios se sacuden y, finalmente, la corriente se libera. Te sucede lo mismo. Lo que estaba atrapado comienza a fluir, disolviendo los muros, borrando recuerdos y patrones que ni siquiera sabías que llevabas dentro. Pero con la liberación llega el vacío, y el vacío es aterrador. Porque en él, todo lo que no es verdad desaparece. Aquí, muchos confunden pérdida con purificación. Cuando la gente va a la deriva, cuando los caminos se desmoronan, cuando las certezas se desmoronan, la mente lo llama colapso. Pero el campo lo llama espacio. El espacio que lo nuevo necesita para existir. Es doloroso, sin duda, porque el ego se aferra a lo familiar, incluso cuando ya no sirve. Sin embargo, hay belleza en esta entrega, la misma belleza que reside en la quietud antes del amanecer, en la quietud antes de la ola. Y si prestas atención, notarás algo extraño. Cuanto más te dejas llevar, más cerca se vuelve el mundo. Cosas que parecían distantes empiezan a reconocerte. Las similitudes se multiplican. Se producen reacciones inesperadas, una mirada, una frase, un pequeño acontecimiento que parece destinado a ti. Este es el campo que responde a tu nueva frecuencia. Pero hay otro nivel que pocos perciben. El campo no solo reacciona, sino que prueba. Antes de abrirse por completo, quiere saber si realmente has cambiado. Y es precisamente en esta prueba silenciosa que muchos recaen en sus viejos patrones. El universo no observa lo que dices, sino lo que irradias cuando nadie te ve. Y es precisamente en este umbral, entre lo que fue y lo que aún no es, donde el verdadero poder comienza a revelarse. Es extraño cómo se comporta la vida cuando empiezas a cambiar internamente. Lo que parecía sólido empieza a tambalearse, como si el suelo se hubiera licuado. Personas que creías eternas desaparecen en silencio, y otras que jamás imaginaste se acercan, como si siempre hubieran estado esperando este momento. El campo reorganiza la realidad no de forma lógica, sino coherente, elimina lo que estaba mal y trae lo que resuena en la misma sintonía. Y al hacerlo, empiezas a comprender que perder también es una forma de encontrarte a ti mismo. Hay un instante casi imperceptible en el que todo se detiene, como si el tiempo contuviera la respiración. Ni hacia adelante ni hacia atrás, solo un espacio entre dos mundos. Lo viejo aún resuena, lo nuevo aún no ha nacido. Y es precisamente en este espacio donde reside el milagro. Es allí donde el alma decide si confiar o intentar controlar lo que no comprende. Muchos experimentan este momento como una agonía, pero en realidad, es el primer aliento de la realidad. La oscuridad que precede a la luz no es una ausencia, sino una preparación. Es la matriz del renacimiento. Así como una semilla necesita tierra oscura para germinar, la conciencia necesita quietud para florecer. En esta oscuridad interior reside la belleza, aunque la mente luche por escapar de ella. Porque allí, el campo trabaja en secreto, reescribiendo líneas invisibles, disolviendo lo que llamaste destino y remodelando lo que siempre ha sido posible. Pero esta transición requiere presencia. No se puede vencer lo invisible corriendo. Hay que caminar descalzo y sentir cómo se mueve el suelo bajo los pies. Algunos días te sientes completo, radiante, en armonía con todo. Otros días el aire parece pesado, casi quieto. Y, sin embargo, todo funciona. Porque el campo no busca la permanencia, sino la verdad. Se adapta al ritmo de tu sinceridad. Y la verdad a veces duele. Revela donde te has traicionado,
donde has permanecido en silencio, donde has intentado ser alguien que no eres. Es un espejo despiadado y compasivo. No juzga, solo refleja. Y cuando finalmente dejas de resistirte, la imagen empieza a cambiar. No por arte de magia, sino por coherencia. Tu respiración se calma. Tu cuerpo se suaviza. Y el silencio que una vez parecía vacío empieza a resonar como música. Este es el punto donde el campo te observa en silencio, como si sujetara el último hilo antes de revelar el otro lado. El aire entra, el aire sale, y algo se revela, algo que no viene de afuera, sino de adentro, de un lugar donde el tiempo y el espacio dejan de existir. En ese momento, la realidad espera tu próximo aliento. Cuando el campo empieza a reaccionar, algo extraño sucede, la realidad aparentemente rígida se vuelve maleable. Las pequeñas coincidencias se multiplican. Un pensamiento que flota en el aire mientras tomamos café se convierte en un encuentro inesperado unas horas después. Una decisión pospuesta durante meses se resuelve con un simple impulso. El mundo que nos rodea parece aprender un nuevo idioma, y cada evento se convierte en un mensaje. Es como si el universo hablara el lenguaje de la sincronicidad. Y cuanto más observamos, más nos damos cuenta de que nada es casualidad, todo es una reacción. Pero esta nueva fase también revela una paradoja. El campo refleja lo que envías, pero no en la forma que el ego imaginó. Verifica tus intenciones. Refleja lo que aún no está bien. Si deseas algo por miedo, el miedo regresa. Si actúas por carencia, la carencia resuena. Es un espejo preciso y silencioso. Y comprender esto no es fácil, porque requiere honestidad, de esa que duele pero libera. Es el momento en que nos damos cuenta de que manifestar no se trata de pedir, sino de permitir. Mucha gente llega a este punto e intenta acelerar el proceso, pensando que intensidad equivale a profundidad. Pero el campo responde a la constancia, no a la prisa. Es como plantar una semilla y pedirle que crezca. No es el sonido lo que acelera la germinación, sino la nutrición. Tiempo, quietud, presencia. Lo mismo ocurre contigo. Cada respiración es una gota de agua en esta tierra invisible, y cuanto más constante sea el ritmo, más fértil se vuelve el suelo. A veces el universo pone a prueba tu fe bajo la apariencia de demora. A veces se disfraza de silencio. Es fácil creer cuando todo fluye con naturalidad. El verdadero salto llega cuando no ocurre nada y sigues creyendo. Entonces la frecuencia se estabiliza, cuando el campo comprende que vibras no solo por deseo, sino también por convicción. Es un pacto silencioso entre quién eres y en quién te estás convirtiendo. Y en este punto, algo empieza a madurar. Se acabó la investigación frenética, ahora es tiempo de observar. Se acabó el miedo a los resultados, sino la curiosidad por el desarrollo. Empezamos a evolucionar con el terreno, no contra él. Es una especie de danza que aprendemos con el cuerpo, no con la mente. Y cada paso consciente tiene un efecto reverberante. Influye en las personas, los espacios, los acontecimientos. Nos damos cuenta de que el efecto no reside solo en lo que hacemos, sino en el estado en que lo hacemos. Muchos sienten la necesidad de compartir algo, no por vanidad, sino por gratitud. Para capturar un pensamiento, un sentimiento, una percepción. Como si escribir también fuera una forma de anclar la frecuencia sentida. Y quizás esto es precisamente lo que el campo espera, que hablemos, no para demostrar que sabemos, sino para transmitir lo que sentimos. Porque cada palabra sincera es una señal, y cada señal un recordatorio de que todos respiramos en el mismo campo, que ahora comienza a reaccionar con mayor intensidad. A medida que el campo a tu alrededor comienza a reorganizarse, algo cambia silenciosamente en el tejido del tiempo. Lo que antes parecía aleatorio cobra forma con una precisión casi poética. Aparecen las personas adecuadas, se dan las conversaciones adecuadas, e incluso los retrasos cobran sentido. Pero con esta claridad surge otro desafío: mantener la nueva vibración mientras la antigua aún intenta frenarte. Porque toda transformación crea resistencia. Y el primero en resistir es tu propio cuerpo, acostumbrado a repetir lo familiar, aunque duela. Hay días en que todo fluye con naturalidad y sientes que el mundo reacciona con facilidad, como si respiraras en armonía con el universo. Pero también hay días en que el aire es pesado, las emociones densas, y la mente intenta, en vano, traducir lo invisible a lógica. En esos días, el campo pone a prueba tu estabilidad. Quiere saber si tu nueva frecuencia es un destello o un estado. Si solo vibras cuando todo es favorable o si aún puedes vibrar cuando el cielo se oscurece. Es fácil conectar con la luz cuando te reconforta. El verdadero aprendizaje reside en permanecer conectado cuando desaparece en el horizonte. El campo se mueve como la marea,
avanza y retrocede. Y cada retroceso es una invitación a consolidar lo ya recibido. La calma entre las olas es el espacio donde la nueva versión de ti mismo comienza a formarse. Es donde lo invisible te moldea, eliminando y refinando lo que queda. En contraste, una sabiduría que pocos perciben. El dolor y la expansión no son opuestos, son ritmos de un mismo proceso. Es la misma fuerza que rasga el capullo y extiende sus alas. El mismo calor que destruye el metal lo vuelve maleable. El mismo campo que amortigua el viejo eco da origen a la nueva melodía. El reto es conservar la sensibilidad suficiente para percibir lo que emerge sin perdernos en el miedo a lo que se desvanece. Y en esta eliminación reside la belleza. Cuando la vida quiere ponerte en orden, no grita, reorganiza. A veces, el aparente caos es solo el universo moviendo las piezas en el tablero. No has perdido nada, simplemente te estás reposicionando. Las pausas, el vacío, las incertidumbres, todo esto es solo movimiento disfrazado. El terreno no pierde su ritmo, es el espíritu el que avanza. Y entonces llega el momento en que todo vuelve a quedar en silencio. El tiempo parece detenerse. Ninguna reacción, ninguna señal. Solo el sonido del aire entrando y saliendo. En este vacío, el campo te observa. Sabe que te va a revelar algo, pero quiere que con tu presencia demuestres que estás listo para ver. Porque lo que viene después de este silencio no es una explicación. Es un espejo. Y en él, reconocerás la verdadera razón por la que todo está cambiando. En cierto punto, el campo ya no reacciona como un eco, sino como un espejo vivo. No solo refleja lo que sientes, sino que lo amplifica. Las pequeñas distracciones se convierten en señales. Las emociones no resueltas toman forma y se manifiestan en relaciones, gestos, pausas entre palabras. En este punto, la realidad ya no es externa, sino una extensión de tu estado interior. Y esta conciencia lo cambia todo. Porque comprendes que cada pensamiento es una semilla, y el aire que respiras es la tierra donde germina. En este punto, la mayoría de la gente siente miedo. Porque el campo no solo araña la superficie, profundiza. Saca a la superficie lo que se ha negado, olvidado y desterrado a la oscuridad. Viejos sueños, viejos dolores, patrones que parecían enterrados. Todo regresa, pero no como un castigo. Regresa como una invitación. El universo no quiere castigarte, quiere mostrarte lo que aún vibra desafinado. Y es imposible corregir la desafinación sin antes escuchar el ruido. Empiezas a notar que las personas a tu alrededor también cambian de rol. Algunas se van con la facilidad de cumplir su rol. Otras reaparecen inesperadamente, llevándose consigo el espejo perdido, completando así el círculo. El campo orquesta este reencuentro con precisión invisible, como si cada alma fuera una nota de una sinfonía que empiezas a escuchar atentamente. Es magnífico, pero también exigente. Porque la misma conciencia que te libera es la que te despoja. La luz brillante también revela el polvo del suelo. Es natural querer escapar de la incomodidad, barrerla rápidamente, recuperar la ilusión de pureza. Pero el campamento no acepta maquillaje. Exige autenticidad. Y la autenticidad es dolorosa porque exige rendición. Exige mirarnos sin filtros, sin historias, sin excusas. Respirar hondo y aceptar que la evolución no es un brillo constante, sino un pulido continuo. Aquí, el aire se convierte en tu mejor aliado. La respiración se convierte en el hilo conductor que te guía entre las sombras. Cuando todo parece pesado, te ancla. Cuando el miedo susurra, responde con presencia. Cada inhalación es un retorno, cada exhalación una liberación. Empiezas a comprender que no tienes que luchar contra la oscuridad, simplemente aguanta la respiración hasta que tus ojos se adapten a la luz que surge en tu interior. Y cuando el silencio regresa, ya no asusta. Da la bienvenida. Porque ahora sabes que este vacío es fértil, que esta brecha entre lo que fue y lo que vendrá es el punto exacto donde lo nuevo comienza a respirar por sí solo. Aún no hay respuesta, solo una premonición. Algo se mueve sutilmente debajo, como una corriente subterránea que prepara el siguiente despliegue. Y el campo observa pacientemente, esperando el momento en que finalmente te des cuenta de que el milagro nunca fue externo, sino en el aire, que va y viene, en silencio, reescribiéndolo todo. Y entonces el campo finalmente se estabiliza. No porque haya ocurrido un evento mágico, sino porque has aprendido a permanecer. La respiración, antes automática, ahora es consciente. Cada inhalación es un retorno, cada exhalación, una rendición. El aire ya no es solo oxígeno, se ha convertido en lenguaje. Y en ese lenguaje, el universo te habla en silencio. Ya no necesitas forzar nada.
Lo que es tuyo llega, lo que no lo es se disuelve. No hay lucha, hay fluidez. Y lo que una vez parecía un misterio inalcanzable ahora es evidente, así como la vida siempre ha querido bailar contigo. El campo reacciona como un espejo limpio. Todo lo que irradia se multiplica, transformando tu forma de moverte por el mundo. Las palabras cobran poder, los gestos cobran significado y las miradas se convierten en herramientas de sanación. El simple acto de respirar junto a alguien crea sutiles ondas que transforman el espacio. Aquí es donde la responsabilidad y el privilegio se fusionan, cuando reconoces que eres un punto de influencia constante, un nodo luminoso en la red viviente de la realidad. El mundo cambia porque has aprendido a mantener la coherencia, y esta presencia silenciosa es lo que el campo comprende mejor. El dolor no desaparece, pero cambia de rol. Se convierte en una señal de desequilibrio, un recordatorio de que algo en tu interior anda mal. Y en lugar de reaccionar, observas. En lugar de resistirte, respiras. En lugar de intentar solucionar el problema, escuchas. Este es el punto de inflexión donde el control se transforma en confianza. Este es el momento en que el ego cede ante la percepción y el esfuerzo se convierte en rendición. Lo que antes era un mundo distante se revela en tu interior. En cierto punto, todo encaja, el pasado ya no es una carga, el futuro una amenaza. Solo queda el presente, vasto, respirable, vivo. Es como despertar de un sueño y darte cuenta de que tú mismo eres el sueño. El aire entra y sale, y en ese movimiento, la realidad se reconfigura en tiempo real. Pequeñas sincronicidades ocurren constantemente, pero ahora lo entiendes, no son milagros, sino reflejos. El universo siempre ha respondido, simplemente no estabas escuchando en silencio. Y quizás por eso tanta gente se detiene aquí. Sienten que algo se conmueve, un viejo recuerdo despierta, y de repente comprenden que el poder de cambiar la realidad nunca residió afuera. Reside en el aliento que han ignorado, en el silencio que han evitado. Cuando toman conciencia de esto, algo se enciende en su interior, y en ese instante, el campo se expande. Si algo resuena en tu interior mientras lees, no lo ignores. Es la respuesta del campo. Deja una huella, una palabra, un aliento escrito. Comparte tus emociones, pues cada vez que alguien despierta, el campo colectivo se fortalece. Y si deseas seguir respirando este aire de descubrimiento, quédate aquí. Hay otros niveles por explorar, otros mundos por descubrir. Porque al final del día, la verdad es simple, la realidad siempre ha estado esperando a que recuperes el aliento.